¿Aló? Oh, ok. Bienvenidos a todos que llegaron. Estoy muy agradecida de estar aquí con todos ustedes. No sé si algunos me conocen, pero aquí estoy porque me invitó Natalie. Y gracias por esa oportunidad que Dios nos da pues a hablar por Él. Y somos un instrumento que yo quiero ser un instrumento hoy en esta tarde. Y no sé si ustedes puedan mirar la pantalla o el PowerPoint o no. Ok. Bueno, me llamo Daphne Escobar, ya que soy Escobar. Me casé este año con Edgar y fue it was a great day. Pero aquí estoy y ¿dónde está mi? Oh, aquí está. Entonces quería yo hablarle hoy de compartir un poco de mi experiencia sobre lo que significa cómo Dios nos puede liberar. Por eso me gustó mucho la canción, es perfectamente lo que yo voy a hablar hoy, cómo Dios quiere que nosotros seamos más fuertes que nuestros miedos, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos miedos, temores de cosas que de verdad a veces no hay significado, pero quiero hablar un poco de cómo Dios me ha ayudado a mí personalmente en mi vida, que yo entregué mi vida a Dios casi 10 años. Y fue una experiencia que fue dura, pero yo sé que siguiendo a Jesús me ha ayudado a mí mucho a cómo superar todas esas temores, esos miedos que yo he tenido durante mi niñez y cómo Dios me ha ayudado a enfrentar a lo que para mí era imposible. Hasta yo hablar aquí era imposible. Para mí es algo que tengo miedo, ¿no? Que mucha gente le da ese miedo. Entonces, por la gracia de Dios y por sus promesas, Él nos da esa fuerza, ¿no? Y le doy muchas gracias al Espíritu Santo que nos ayude. Y antes de empezar, quiero orar, y si puede orar conmigo. Y voy a orar. Padre nuestro que está en el cielo, thank you so much for allowing me to be here. And it's only because of your mercy that we are not consumed and that you treat us not as we deserve. But Lord, I thank you because you have a story that you want to reveal in every person's life. And in my own broken life, I know that you have tried to heal me and shine through me. And so in my broken state that I am right now, please help me to shine for you. And may I not be in the way of the Holy Spirit to use me. Thank you so much for your second chances at life and for loving us despite our condition, despite our fallen. I thank you because we can be here and we can trust that you will help us. And I just pray for your Holy Spirit to be with me now. In Jesus' name I pray. Amen. Ok. Amén. Entonces, ¿pueda mirar la pantalla, sí o no? Ok, ahora sí. Ok, qué bueno, gracias. Hay alrededor de más de 500 fobias documentadas o temores que consumen y controlan a las personas todos los días. Y Satanás usa estos métodos, estos temores, como su arma principal. ¿Para qué? Destruirnos. El peligro con el miedo es que cuando tienes miedo, de verdad, no haces lo que sabes, ¿no? Lo que es correcto hacer. Entonces, que Dios nos pueda ayudar hoy en este día, cómo ver los temores y que no nos controlan para hacer su voluntad y vencerlos con las promesas que Dios nos ha dado para que podamos experimentar esa liberación, ese gozo de seguir a Jesús. Todos hemos tenido experiencias dramáticas, ¿no? En nuestras vidas. No sé, algunos de ustedes han tenido miedo, pero si puede ir a la otra slide, por favor. Dice, ¿qué es, o what is fear? ¿Verdad? ¿Qué es fear? Ahí dice, ¿cuál es el miedo? Bueno, fear, y lo puse en inglés, ¿ok? Pero dice, false evidence appealing real.
o puedo decir evidencia falsa apareciendo real, ¿no? Y eso es lo que es el temor, el miedo, que uno se imagina que es algo tan horror y la verdad no es algo tan horror, que uno nomás ha tenido experiencias dramáticas en su niñez o en cualquier momento en su vida que uno tiene ese miedo, ¿no? Y ahora la otra página, ¿quién tiene miedo de esto? A ver, la otra slide, por favor. ¿Quién tiene miedo de las arañas? ¿Algunos? Ok. Bueno, algunas veces esto nos aparece en nuestros cuartos y tenemos un miedo, ¿no? Pero si usted va a la otra slide, ahí va a decir unos ejemplos. No sé si usted lo puede leer desde ahí. A ver. Oh, sí, ok. Bueno, aquí unos temores, las 10 temores y fobias humanas más comunes. Y dice aquí que miedo a ser un cobarde. A veces uno nos da ese miedo, ¿no? Germofobia es miedo a las bacterias y microorganismos. Pero a mí, yo cuando estudié biología, yo miraba que había tantos animalitos chiquititos en todo alrededor y me dio un poco de pánico porque cuando me bañaba así, dije, ay no, pero dije, no, eso es crazy porque a veces es bueno tener esos microbios, ¿no? Pero dice, aquí tenemos miedo al volverse loco. Mucha gente tiene ese miedo que no quiero volverme loco. O el miedo a la intimidad. A veces uno no quiere acercarse a nadie porque usted sabe que a veces nos ha pasado cosas malas. También miedo a las arañas que le digo. Ratas, a mí me da miedo a las ratas, de verdad, no puedo soportarlos. Cucarachas, serpientes, aviones, a veces gente le da miedo a aviones. Monstruos, demonios, espejos, no sé por qué la gente le da miedo a espejos. O tacones altos, eso fue bien raro, no sé por qué, pero la gente sí, de verdad, tiene unos temores bien interesantes. Eso lo más común es fobia social, miedo a hablar en público. ¿Algunos de ustedes tienen miedo a hablar en público? Yo. Bueno, también hay agorafobia, es miedo a espacios abiertos. Entonces, mucha gente no le gusta andar en un espacio tan abierto. Algunos han tenido miedo a la muerte, eso es muy común, ¿no? En nuestro día. Y interesante es que cuando uno acepta a Jesús, uno no le da miedo a la muerte, porque uno sabe dónde va, uno sabe qué pasa cuando uno muere, ¿no? Y también la gente le da miedo a la soledad. Yo tenía ese miedo por mucho tiempo, el miedo de la soledad. Yo cuando era chiquita, a los 6 años, ahora no ya, porque ya me casé. Pero de verdad, yo tenía un miedo. Uy, perdón. Entonces, yo no sabía esto, pero hasta que yo crecí, yo me di cuenta que yo no me quería, yo quería hacer todo lo posible a complacer a la gente. Porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo hago todo algo para complacer a la gente, aunque a veces no es algo bueno, ¿no? Y me puse a pensar, y en fin, me puse a pensar por qué y por qué. Entonces, estuve yo leyendo un libro que me ayudó como que cuando yo era chiquita, mi papá se fue cuando yo tenía 6 años, se fue de la casa. Y yo pensaba, yo me recuerdo que tuvieron un pleito, ¿no? Mi mamá y mi papá tuvieron un pleito en la casa. Y después de repente él se fue y tenía yo 6 años y yo dije, wow, ¿por qué mi papá se fue, no? Y eso a cada una persona aquí le va a afectar a uno emocionalmente, psicológicamente. Es totalmente, uno cambia, porque eso no es natural, eso no es lo que Dios creó, ¿no? Pero eso me afectó y lo que pasó es que cuando alguien se enojaba, yo no quería porque yo pensaba si se enojaran, se iban a ir. Entonces en mi mente yo pensaba, no, yo tengo que hacer lo posible para que no se enojen conmigo. Entonces lo que yo hice, y me di cuenta muchos años, porque cuando yo me convertí a los 20 años, y a los 20 yo estaba tan enamorada de Jesús y Él me ganó mi alma y mi corazón, pero de repente yo miraba que ese miedo que yo tenía antes
en el ministerio yo también miraba que yo hacía todo lo que yo quería hacer para que ellos no me odiaban, para que me gustaban. Entonces uno es como un esclavo a eso, ¿no? De que quiero que la gente me quieren. Y eso no es malo, pero a través eso no es saludable, pues que uno va a hacer hasta rendir su propia salud, ¿no? De ayudar a las otras personas. Y no es malo y no me confunden porque yo he aprendido que a veces hay límites, ¿no? Que no puedo hacer esto. Pero yo tenía ese problema y me puse a pensar por qué. Eso fue un ejemplo que Dios me ha ayudado a entender que Dios siempre está a mi lado, que Dios me acepta como yo soy y aunque lo que yo hago no hago, Él me ama aún sea, aún no. Entonces, quiero hablar un poco de eso. Quiero hablar cómo Dios nos puede ayudar. Y, perdón, tengo un poco de sed. Oh, okay, permítame. Me duele la garganta. Ok. Ok. Entonces, si vamos a la próxima slide, por favor. A ver qué. Ok. Dice ahí terapia cognitiva conductal. ¿Qué significa eso? Bueno, es una palabra técnica de, pues, decir, aprender a decirte la verdad. Lo que está pasando a su alrededor, cuando está pasando, cuando tiene miedo. Y lo voy a explicar un poco más prácticamente cómo uno puede vencer su temor en lo que uno ha pasado en su vida. Porque muchos de nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios porque somos esclavos. We're slaves to our fear. We're slaves to, what people think about us. We're afraid of of being rejected. ¿Algunos de ustedes les gustan ser rechazados? No, ¿verdad? Por eso cuando yo fui a colportar, eso fue la primera temor que tenía que vencer rápidamente, porque cada persona me iba a rechazar así y yo tenía que aprender, no me está rechazando a mí misma, es a Jesús. Entonces yo dije, wow, ok, esa forma del ministerio fue que cuando Dios me estaba ayudando a mirando que no importa lo que la gente piensa, es si usted está haciendo lo que Dios quiere, Dios le va a dar esa coraje, ese courage to face the hard, the impossibility. Ahora, todos hemos tenido experiencias difíciles, ¿no? Dramáticas en nuestra creencia o vida. Some of us have been divorced. Our families have been divorced. I come from family divorce, so that's been a traumatic experience. Or una muerte en la familia, ¿no? A veces eso nos afecta mucho. O accidentes que nos ha pasado en nuestras vidas. Yo he tenido 5 accidentes de carro. Entonces yo cuando alguien manejaba, yo tenía un pánico, pero yo no podía soportar a nadie que manejaba porque he tenido tantos accidentes y no fue por mi culpa, ¿okay? Porque yo ni manejaba en ese tiempo. Pero yo sé que la gente que yo estaba en el carro, siempre yo tenía un pánico y no podía. Yo dije, ay no, estaba yo agarrando y no sé, no podía. Pero Dios me ha ayudado y eso ya no tengo miedo. Pues cualquier gente puede manejar, aunque sí, a veces una gente maneja terrible, pero yo sé que tengo mi vida en las manos de Dios. Pero es lo que Dios quiere hacer es nuestras experiencias, nos ha ponido en nuestros corazones ciertos temores, ¿no? Ahora, yo quiero que todos ustedes en este momento saquen un pedacito de papel, si tienen un papelito ahí o si uno lo puede romper y eso. Yo quiero que ustedes escriben un miedo que tú tienes y quiero que usted lo escriba. Será cualquier miedo o lo puede poner en su teléfono, no sé, donde ustedes puedan, porque quiero al final ayudarle prácticamente cómo Dios me ayudó a mí con cada miedo que yo he tenido y cada vez que yo lo enfrento en mi vida, cada día. Entonces yo creo que ustedes lo escriben y si alguien quiere decir que es un temor que uno tiene, lo puede decir o nomás alza la mano. Pero ¿qué son tus temores? Nomás escribe uno, un miedo que tienes y piénsalo. A veces no puede ser
Un ejemplo es el temor de fear of never getting married. Yo tenía ese. Ok. ¿Quién quiere decir uno de sus... A ver si, ¿quién se atreva, no? A decir un miedo. ¿Alguien quiere decir algo que le da miedo? Ok, hermana. Las ratas. Ok. Ok, yo estoy con usted. Ok, las ratas. Ok, ¿alguien más? A las alturas. Oh, sí, eso sí. Mucha gente tiene miedo a las alturas. Ok. Like closed spaces. Oh, closed spaces. Ok, lugares. ¿Ah? O claustrofobia. Oh, sí, yo me recuerdo que me pasó eso una vez. Ok, hermana. La oscuridad. Ok, la oscuridad. Ok, ahora quiero que ustedes piensen ese miedo y vamos a regresar. Y quiero que piensen cómo es que Dios nos puede ayudar con ese miedo. Pero quiero que lo busquen un versículo de la Biblia que ayuda con ese temor. Y eso, eso ya terminó el sermón. De verdad. Porque si usted puede hacer eso, yo te lo aseguro que vas a poder sobrevivir el tiempos finales. Y eso quiero decirle que si tú y yo no sabemos cómo decirse a sí mismo la verdad sobre sus temores, no podrá hacerlo en el fin de los tiempos. ¿Ok? Y eso es bien importante que yo aprendí, porque si no sabe uno hacer esto tan fácilmente, lo que va a pasar when the world ends, it's only going to get harder. And if you don't know how to go by the faith, then you will be misled, you will be confused, and you will go astray. And it's very scary. Ok, punto número 1. ¿Qué es el miedo? Primera de Juan 4:18 fue la lectura bíblica. Let's go to 1 John 4:18. Primera de Juan 4:18 y 19. Ok. ¿Ya todos están ahí? Sí, digan amén. Amén, ok. Vamos a leerlo. Dice, en el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, vamos a estudiar un poquito este versículo. ¿Qué hace el miedo? A ver, en ese versículo, ¿qué dice ahí el miedo? O el temor. Ajá, lleva castigo, ¿no? Se tortura, uno se tormenta tanto, ¿verdad? Ahora, lo que hace es el miedo tiene tormento o castigo. Y si usted se fija un poco, cuando uno tiene un miedo a la oscuridad o lo que sea, ¿uno qué hace? Va a tener dos opciones, ¿no? Va a correr o va a reaccionar, ¿verdad? O va a pensar qué hago. Pero a veces lo que está pasando es que a veces uno reacciona en vez de pensar, y es cuando uno se mete en problemas, ¿no? Pero hay ciertas veces que Dios nos ha dado esa habilidad de reaccionar cuando necesitamos de reaccionar, ¿no? Cuando hay algo que se está cayendo, uno tiene que correrse, ¿no? Pero hay situaciones en nuestras vidas que pasa que uno a veces no piensa, pero uno reacciona. Y lo que hace que la esclavitud sea tan mala es que las personas que viven en la esclavitud han sido condicionados a vivir en un estado constante de miedo. Y a este constante estado de miedo lo que atormenta, ¿no? Y de la misma manera, hoy en día hay muchas personas que viven como esclavos, pero que ni siquiera se dan cuenta. Ahora, quiero decirle había una historia de una mamá, era una esclava en ese tiempo, y ella odiaba a la esclavitud. Y por esa razón ella se escondió arriba de un techo, como un attic,
Y ella se escondió ahí por 7 años y no podía ni moverse. Entonces ella cuando quería dormirse, nomás se podía dormir a un lado. Y ahí estaban sus niños. Y ella lo escuchaba cada día, pero no podía decir nada. Porque ella prefirió de estar ahí 7 años y sufriendo ahí en vez de ser una esclava. Y eso fue lo que hace el temor, hace que uno hace cosas bien raras, ¿no? Para escapar esta tormenta, ese temor. Y a ver, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Vamos a Lucas 21, versículo 26. Lucas 21, 26. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo? Y vamos a regresar a ese versículo, nomás guárdalo ahí, el primero de Juan. Pero vamos a ir a Lucas 21, versículo 26. Lucas. Okay. Lucas 21, versículo 26 dice, y no pudieron, no, 21, perdón, ese es el wrong one. Okay. 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué hace el temor? Se desfallan, ¿no? Se desaniman, ¿no? O se desfallecen, gracias. Desfallecen. Entonces, el temor, uno se puede poner deprimido, ansioso, ¿no? Y entonces, con eso, lo que hace es, si nosotros no vamos a Jesús y no dejamos todas las cosas en las manos de Dios, uno se va a ser controlada por sus miedos, por su temor. Y Dios, y eso es lo que usa Satanás, él quiere que nosotros lo sigamos a él por miedo. Y a veces Satanás también quiere que uno siga a Jesús con un temor, miedo, ¿no? De que, ay no, si no voy a la iglesia me voy a quemar por muchos años y años. Y hay gente que cree en eso, ¿no? Que la gente piensa que Dios le va a dejar que uno se queme por la eternidad, ¿no? Y por esa razón la gente dice, if you don't believe in Jesus, you will burn in hell forever and ever. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso ya, la gente sigue a Dios, pero no por amor, ¿no? ¿Por qué? Por temor. Pero Dios no quiere esa obediencia de temor, de ser esforzado, de hacer algo porque me siento mal. No, por el amor de Dios. Y vamos a hablar un poco más de eso en un rato, pero y esa es la razón que muchos se hacen ateos. Ustedes saben que esa es una de las razones mayorías por qué mucha gente se convierte en ateísmo, porque ellos no saben por qué un Dios es un Dios bueno que va a permitir que alguien sufra por la eternidad en un infierno. Eso no es amor. Entonces mucha gente está confundida en eso y la gente lo sigue a Dios con temor. Ahora quiero que vamos. Ok. Quiero que vayamos a la otra slide, por favor. Ok, aquí. Eso es no sé si están leído el libro El deseo de todas las gentes, pero en ese capítulo, bueno, en la página 446, hay un sitio que me ha gustado porque habla de ese temor. Dice, no es el temor al castigo o a la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Okay, no es que van a mirar a su familia, no es que van a ganar todo, pero dice, contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra desde el pesebre del Belén hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae, enternece y subjuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Entonces, ¿cómo fue que ellos siguieron a Jesús? Fueron que ellos que
contemplaban el amor incomparable. Entonces, si usted no está enfocándose en ese amor de Jesús cada día, cada vez que usted estudia su Biblia, si usted no está mirando a Jesús o se está enamorando más de Él, usted nomás va a seguir a Jesús por su mismo deseo, y eso nadie puede hacerlo. Nadie puede seguir a Jesús por su mismo deseo de yo quiero seguir. No, es el amor de Dios que nos atrae a Jesús, ¿no? Entonces, eso es el amor que Dios quiere de nosotros. ¿Y cómo uno puede aprender de ese amor de Jesús? Nomás leyendo en la Biblia. Mucha gente, yo era atea, no sé si muchos saben, pero antes de que me convertí a cristiana, yo era una atea casi 7 años. Yo crecí en la iglesia adventista, pero yo no sabía por qué Dios permitía muchas cosas, y yo decía, wow, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué no hace nada? Entonces yo me pensaba y dije, no es cierto, y en ese tiempo mi papá no estaba en la iglesia, entonces ellos me decían, haga esto, pero no lo hacía, entonces había mucho de eso, ¿no?, en la casa. Y como un joven, eso es difícil, ¿no?, de creer que si Dios es así, ¿por qué mi familia es así?, ¿verdad? Es difícil. Y yo sé que todos nosotros tenemos fallas, fallamos antes, pero yo sé que Dios es misericordio, y yo sé que Dios le ayuda a mi familia a mirar, y nosotros tenemos esa lucha, ¿no? Pero fue que yo a los 14 años dije, no, there is no God, I don't believe in him, why does he let people burn, why did he do this, and I hated God, pero yo no sabía mucho de Jesús, no sabía que Él era el amor de Dios. Yo escuchaba los sermones, pero nada me hacía, ¿no? Pero cuando yo miré, desde ese tiempo, tenía yo 20 años, yo fui a un seminario profético, que ellos hablaron de la profecía de la Biblia, y hasta que ellos hablaron del amor de Jesús, es cuando yo no sabía que había un amor tan grande para mí, y yo me sentía tan, I felt bad, porque yo dije, wow, I hurt Jesus that much. Yo dije, wow, yo causé tanto dolor al corazón de Jesús, que cómo Él me puede perdonar. Y yo decía, no me puede, yo ya pasé la gracia, ya no hay gracia para mí, no hay, pero yo decía, Dios, si tú me puedes perdonar, porque tu amor es tan infinito. Y yo decía, wow, Dios me ha amado. Y lo que me captó a mí es que Dios siempre estaba ahí cuando yo estaba dolorida. Y eso me ayudó a mí pensar en todos los tiempos que yo pensaba que no estaba ahí. Él estuvo ahí en cada momento. Y eso fue lo que me impactó tanto, que dije, wow, Dios estaba ahí cuando mi papá se fue. Wow, Dios estaba ahí cuando me pasó eso. O wow, Dios estaba ahí cuando yo pensaba que dónde estaba Él. Y eso Dios me lo trajo a mi mente como una película. No fue como lo hizo Dios. Pero eso fue que yo las miré, que dije, wow, Dios me ama. Entonces, ese amor me atrajo. Y yo entregué mi vida a Jesús. Y fue un cambio totalmente radical, porque yo era una persona bien diferente. Yo tomaba, yo usaba drogas, yo tenía dreadlocks, me miraban como una hippie, ¿no? Y Dios me cambió totalmente, y tengo más gozo, más paz. Y yo sé que en el camino de que uno sigue a Jesús, uno va a mirar que Dios le va a decir, oye, esto tiene que cambiar. Y digo, ok, Dios, tengo que cambiar esto. Y tenía un temor, y eso fue que a veces, si uno se deja por el temor, no va a poder hacer lo que Dios quiere para su vida, para que tu vida pueda ser un reflejante, así se dice, un reflejo de Jesús, ¿no? Para todas las personas, porque mucha gente no sabe quién es Dios, ¿no? Y por medio de su vida, ellos pueden mirar quién es ese amor de Dios. Ahora, quiero... vamos al 2 de Timoteo 1:7, y vamos a ver qué tienes cuando no tienes miedo. 2 de Timoteo 1:7. 2 Timothy 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Ok, dice, a ver. Ok. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio.
interesante, ¿no? Cuando uno no tiene miedo, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Esas son lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas cada día, para que nosotros no podamos ser, no, es que tengo miedo y no. Dios dice que cuando uno acepta ese amor de Dios en tu corazón, va a cambiar tu mentalidad y no vas a tener ese miedo que a veces Dios o Satanás va a tirar en nuestras vidas para no hacer su voluntad. Y eso a veces, yo quiero enseñarle, tal vez ustedes saben la historia de Pilato. Quiero enseñarle cómo alguien que dejó que su miedo lo controló y por eso se fue a la perdición. Y fue tan interesante. Es de Mateo 15, versículo 55. Y nomás es un versículo que uno puede mirar qué miedo tenía Pilato. Y le voy a decirle porque yo puedo relacionar con él. Mateo 15, versículo 50. Oh, no. Oh, my gosh, that's not it. Oh, pues ¿es it 15? Espérame. 15. No creo que lo escribí bien. O tal vez era Marcos. Perdón. 15. Oh, man, no es eso. 27 de Mateo, 27, 11. ¿Será? Es cuando dijo Pilato, dijo, así dice el versículo, lo tengo aquí, pero no, yo creo que la cita está incorrecta, pero dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que crucificando. Pero no puse la cita correcta, tal vez es Marcos 15, 15. Oh, sí, es Marcos 15, versículo 15. Aquí lo encontré, no era Mateo. Bueno, aquí dice, si ustedes lo miran ahí, va a decir en Marcos capítulo 15, versículo 15. Oh, I just said that funny. Capítulo 15. Dice, y Pilato, ¿ya lo encontraron o no? Sí, ¿verdad? Marcos capítulo 15, versículo 15. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó al Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Qué interesante, ¿no? Que Pilato fue un esclavo ¿a qué? A complacer al pueblo, a la gente, y no lo que Dios le iba, por el medio de su esposa, le dijo, le advirtió que él era Jesucristo, ¿no? Entonces es interesante que si uno se deja por las temores o por lo que la gente piensa o porque no quiero que me miran mal o no quiero que piensan mal, todo eso uno puede ser esclavo porque eso es lo que pasó en la vida de Pilato, ¿no? Ahora vamos a mirar que cuando tenemos miedo, el circuito del miedo, el miedo del cerebro, la amígdala es una parte del cerebro, ¿no? Que se activa. Entonces, es entonces cuando experimentamos una respuesta de fight or flight, ¿no? De huir o de pelear. ¿Y cuándo de ustedes han ido ante un grupo para un discurso y tenía que hablar, ¿no? Y uno se trauma y dice, no, ni puede ni hablar, ¿no? A veces a alguien le ha pasado eso. Bueno, eso es lo que pasa, que su cerebro ya no funciona y se queda así y no puede pensar. Ahora, ¿por qué tememos, no? Ya le expliqué que experiencias traumáticas, como fuimos criados. Yo tenía una amiga que su mamá le decía cuando era chiquita que era una estúpida, que no podía leer para nada, que era una estúpida y le pegaba. Y mi amiga, cuando fuimos a un colegio de la Biblia, le costó tanto a leer la Biblia. Y dijo, no, es que soy una estúpida, no puedo pensar, no puedo leer. Y yo decía, no eres una estúpida. Sí, es que eso
le traumó tanto a ella que ella de verdad pensaba que era estúpida y que no podía aprender la Biblia. Y era algo tan interesante porque eso a veces nos trauma y no podemos crecer, no podemos vencer de eso. Entonces ella tuvo que memorizar y decir y orar a Dios, que Dios ayúdame a creer que yo no soy así, que tú me amas y que tú me puedes ayudar, ¿no? Y a veces... oh, ya pasó el tiempo. Ok. Ahora, entonces, interesante es que Dios quiere que nosotros vencemos el temor con amor. Ahora, quiero que vayamos al Salmos 22 y voy a terminar con la historia de Jesús. Jesús fue a la cruz y en la cruz, de verdad, en la cruz, vamos a leer en Salmos 22 y 24. Y eso, si ustedes no saben, Salmos 22 fue algo que Jesús sabía y es los sentimientos que Dios estaba pasando en la cruz, y ahí uno lo puede leer todo, cómo Jesús estaba pensando todo en ese momento, en esa vergüenza que él estuvo ahí en la cruz. Aquí dice 22, versículo 24, y si usted lee todo, va a mirar, you're going to see how Jesus was suffering, and he was feeling that God had left him. He felt like God abandoned him. He felt like God didn't care about him, but he's like, you saved others, right? Eso es lo que le está diciendo a la gente, like save yourself, sálvate a ti mismo, que tu Dios te salve. Y todo eso lo estaba metiendo en la mente de Jesús, todas las mentiras, ¿no? Que nos afrenta a cada momento, que tú no eres un hijo de Dios, porque si tú de verdad eres un hijo de Dios, no tuviera que estás ahí, ¿no? Sufriendo así. ¿Qué padre podía hacer que su hijo sufra así? No, ¿para qué, no? Pero aquí Jesús nos da algo prácticamente, qué es lo que Jesús hizo cuando estuvo enfrentando de todas esas dudas, ¿no? Que le vinieron en su mente, esos ataques del enemigo. Y si usted mira en versículo 24, bueno, vamos al versículo 23 al 24 para tener un poco de contexto. Dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y después de ahí usted va a mirar que Dios está alabando a Dios porque él es un Dios grande. Y en ese momento Dios practicó lo que le enseñé antes, de que cuando uno mira su duda, o si usted se enfrenta a su duda o esa mentira que cada vez está en su mente, cada día o cada momento uno tiene esos pensamientos, ¿no? Dios, lo que él hizo es lo que fue a la Biblia, y él recordó todas las promesas que Dios le ha ayudado desde que era chiquito, desde que él creció. Él sabía las promesas, él sabía quién era Dios, él sabía de que Dios no lo iba a abandonar, aunque él sentía que él lo abandonó. Ahora, quiero que tenemos que centrarnos a la cruz. Y si usted va a la próxima slide, que dice el deseo de todas las gentes, es una bien bonito cita que dice Dios, la otra, dice Dios, esa, es un poco larga, pero dice que el ejército de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Entonces, Dios sabía que Él iba a resucitar, pero Él no sentía que iba a resucitar porque no miraba, ¿no? No miraba de todo lo oscuro que está alrededor de Él. Pero lo que es interesante es que Él puso práctica
la fe, que fe no es nomás sí yo creo, pero es acción. Debe de enseñar que yo de verdad creo que Dios me ha dicho esto, entonces voy a actuar en eso. Quiero terminar con una historia y si puede, bueno, es una foto que tenía yo de un pato, pero es una historia que anduve yo corriendo un día y yo vivía en un lugar donde había un lago y cuando yo estaba corriendo, vi un pato ahí y cuando lo miré estaba ahí con su pierna dolorida, estaba sangrando. Y yo tengo un temor a los animales, que precisamente los pájaros. Entonces, para mí, yo quería ayudar a ese pájaro, pero ¿sabe qué? No pude, porque tenía un miedo, pero yo lo estaba mirando que estaba sufriendo y tenía una batalla dentro de mí de decir, ay no, ¿qué hago? Necesito ayudar a este pato, pero tengo un miedo y no lo voy a tocar. Entonces yo de verdad me puse tan enojada con yo misma, dije, no hay nadie por acá que me ayude, que levantar a este pato porque necesita ayuda, está sangrando. Y yo de verdad me puse a llorar. Me puse a llorar porque dije, no puedo ayudar a este pato, ay no, se va a morir y es mi culpa porque yo con este miedo no puedo. Entonces la verdad lo que yo hice es yo nomás me dije, bueno, Dios, tú sabes mi corazón, pero yo nomás lo que voy a hacer es si alguien se está muriendo, yo creo que le va a ayudar si yo estoy aquí al lado de él. Entonces yo dije, bueno, para que él se sienta un poco que no está solo, aquí nadie se quiere morir solo, eso es lo que yo pensaba. Entonces dije, bueno, aquí me voy a sentar y voy a mirar al pato y voy a decir, ay no, pero pato, entonces aquí estoy contigo, estoy orando por ti. Y de verdad, no saben cómo yo sentía en ese día. Yo ya estaba llorando en ese tiempo, yo estaba, ay no, Dios, ¿cómo puede ser que yo ni pueda ayudar a este pato? Pero yo nomás me voy a quedar aquí mirándolo y lo voy a mirar para que si puedo hacer algo, puedo hacer algo, pero no sé. Entonces yo estaba ahí mirando y después de que yo llamé a mi amiga y mi amiga dijo, mi amiga bien, porque no puedo agarrar a este pato y dijo, ¿qué hago? Voy a venir. Pero en ese momento yo dije, wow, cómo yo me puse tan triste que yo de verdad quise ayudar a ese pato y no pude. Y Dios me vino a la mente algo tan precioso que nunca se me olvidó. Y Dios me dio como una foto de que Dios dijo, Daphne, yo así me sentía cuando yo miré a mi hijo sufriendo y no pude hacer nada porque yo te amé tanto que si yo lo iba a salvar, tú te ibas a morir. Y a mí me dolía tanto a mirar a mi hijo como que tú sentías ahí un miedo, un horror, un feo que querías pero no pudiste. Es ese mismo sentido que yo sentí cuando yo miré a mi hijo sufriendo en la cruz y él estaba gritando a mí y no pude hacer nada, Daphne. Yo te amo tanto así. Y aunque en este momento, aunque tú tienes miedo de esto, yo sé que lo hice para enseñarte algo tan bello de mi amor. Tan bello de que aunque mi hijo estaba sufriendo y aunque él estaba gritando, Dios, Dios, me abandonaste. Y cuando Dios está diciendo en Salmos 22, que dice, y es algo que uno lo puede leer en Salmos 22, dice como él dijo, Dios, why have you forsaken me? Where are you? Y uno de ustedes ha pensado en esto mismo, God, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba dolorida? Cuando esto me abusó, cuando alguien me abusó así, cuando alguien me trató mal así, ¿dónde estabas tú, Dios? Y Dios te quiere decir que yo estaba ahí, agarrando de tu mano, pero porque yo no puedo esforzar a nadie de que haga lo bueno, yo me quedo ahí, pero yo lloro contigo. Y Dios me está ayudando a aprender de que el sufrimiento, Dios lo ha pasado y nosotros nunca podemos decir que estamos solos. Nunca, porque Dios ya dijo que yo nunca te va a dejar. Yo nunca, porque Él sufrió solo, pero Dios estaba ahí. Y yo quiero decirle que que yo tenía un temor de que Dios nunca me iba a ayudar. Entonces yo sé que Dios te quiere ayudar a ti y quiero que ese miedo que usted puso en su lápiz o en lo que puso ahí, yo quiero que usted, si usted de verdad quiere que Dios te libra de ese miedo, de esa preocupación o de cualquier duda que tú tienes, yo quiero que
se levanta, se pone de pie y decirle, Dios, yo quiero que hoy en este día quiero dejar mi miedo a tus pies y que tú me puedas ayudar a creer que tú me puedes ayudar y me puedes sanar de todo mal, de todo temor que yo tengo. Y quiero decirle que Dios nos dio su palabra para vencer cada temor que nosotros tenemos. Y yo sé que yo antes tenía tanto miedo, fue un día que yo sufrí mucho de la depresión y de quería suicidarme. Yo dije, wow, yo me quiero suicidar porque ya no hay más de vida y yo no puedo creer que Dios me ha amado. Y yo dije, ¿por qué no puedo creer que Dios amó por mí? Por mí, yo individualmente a mí, no por todo el mundo, pero a mí. Entonces yo dije, Dios, ya no puedo soportar la vida porque esto me pasó, lo otro. Pero fue cuando Dios me dijo que yo estaba ahí a tu lado, cuando esa persona te abusó en esa manera o en otro lugar, Dios me dijo, yo estaba ahí, pero yo te quiero sanar de esas heridas. Y Dios quiere hoy en esta iglesia, en nuestros hogares, sanar nuestras heridas para que podamos hacer una bendición, para que podamos ayudar a otros a ser liberados, para que podamos liberarnos de ese miedo, de ese temor. Y Dios quiere dar las fuerzas. Y si va la otra slide, por favor. Son promesas que uno puede mirar. La otra, por favor. Que dice ahí que en Salmos 46 dice ahí que prácticamente dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo. Si uno está en dificultades o pruebas o dolor, sabemos que hay alguien con quien podemos correr para refugiarnos, sentirnos seguros, amados y consolados. No tendremos miedo. Ahora, fortaleza. Hay algo poderoso en saber que la fortaleza de Dios, que podemos agarrar y saber que Dios nos va a ayudar. Y nuestro pronto auxilio, que Él siempre nos va a estar ahí en cada momento que necesitamos. Y yo creo que el Salmos 34, la otra side, dice, busca a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso es lo que Dios me ha hecho en mi vida y quiere seguir haciéndolo. Cada vez que Dios me traiga cosas que a veces yo fui traumada por esto, Dios me está enseñando cómo Él quiere enfrentar. Y Él quiere que yo le diga a Dios, aquí está mi problema, esto es lo que me pasó. Yo quiero que tú me ayudes a mirar lo bueno en lo que pasó, para que yo pueda moverme, para que yo pueda salirme de esto y enfrentar el plan que tú tienes para mí. Y no deje que Satanás te diga las mentiras que él te ha dicho toda tu vida o cualquier temor que te ha dicho hoy en este día, de que no eres capaz de salir de donde tú estás o de tu trabajo, o no hay manera de salvar mi matrimonio, lo que sea. Dios quiere ayudarle. Y yo sé que Dios está buscando ayudarnos y a sanarnos de todas nuestras heridas. ¿Cuántos de uno de ustedes quieren que Dios le ayude en este día?